El amanecer apenas rozaba los edificios de Valencia cuando Rafael Campos empujó la puerta de servicio del edificio Monterrey, un complejo de lujo en el barrio de El Pla del Remey. Eran las 5:45 de la mañana y el frío de febrero se colaba por su chaqueta gastada, pero él no lo sentía realmente. Había aprendido hacía mucho que el frío del cuerpo se soporta, el del alma es el que duele. En su mochila llevaba el termo con café recalentado, un bocadillo de tortilla francesa que había preparado mientras su hija Luna dormía, y una carta doblada 3 veces que no se atrevía a abrir. Era del colegio. Otra vez. Estimado señor Campos, le recordamos que el pago de la matrícula del segundo trimestre. No hacía falta leerla completa. Ya sabía lo que decía. Rafael tenía 36 años, pero sus manos parecían de alguien mayor. Callos en las palmas, nudillos marcados por años de trabajo duro, cicatrices pequeñas que nadie preguntaba. Durante 8 años había sido ingeniero de telecomunicaciones en una empresa multinacional, oficina con vistas, coche de empresa, vacaciones pagadas. Todo eso desapareció cuando Laura, su esposa, murió en aquel accidente de moto hace 4 años. Luna tenía apenas 5 cuando ocurrió. Ahora tenía 9 y era lo único que mantenía a Rafael en pie. Después del funeral, la depresión lo hundió. Perdió el trabajo, luego el piso, luego la dignidad que creía tener. Pero nunca perdió a su hija, y por ella aceptó cualquier empleo que le diera un sueldo, aunque fuera limpiando escaleras y cambiando bombillas en edificios donde vivía gente que jamás lo miraría a los ojos. El edificio Monterrey tenía 12 pisos, 40 apartamentos y un ático que ocupaba toda la planta superior. Allí vivía Carolina Villanueva, heredera de Villanueva Holdings, una empresa textil que facturaba millones. 38 años, soltera, fría como el mármol de su vestíbulo. Rafael la había visto exactamente 4 veces en los 6 meses que llevaba trabajando allí. Siempre de traje impecable, siempre con prisa, siempre sin saludar. Esa mañana, mientras trapeaba el suelo del vestíbulo, escuchó el repiqueteo de tacones bajando por las escaleras. Demasiado temprano para ser un vecino normal. Se hizo a un lado con el trapeador todavía en la mano. Carolina Villanueva apareció con un abrigo blanco impoluto y gafas de sol oscuras, aunque el sol ni siquiera había salido del todo. Llevaba un maletín de cuero en una mano y el móvil en la otra, hablando en voz alta con alguien. No me importa lo que diga el sindicato, Marcos. O aceptan el recorte o cerramos la planta de Burjasot. Punto. Su voz era seca, cortante, sin matices. Rafael bajó la mirada instintivamente. No quería cruzarse con ella. Pero entonces ocurrió. Carolina tropezó con el cubo de agua que él había dejado junto a la puerta de cristal. El móvil salió volando, cayó al suelo con un golpe seco y la pantalla se resquebrajó como una telaraña. Ella se detuvo en seco. Se quitó las gafas de sol y lo miró con una furia tan intensa que Rafael sintió un pinchazo en el estómago. ¿Se puede saber qué hace esto aquí? Lo siento, señora Villanueva. Estaba limpiando y... No me interesan sus excusas. Su tono era gélido. ¿Sabe cuánto vale este teléfono? Rafael tragó saliva. Yo... Puedo pagarlo. En cuotas, sí. ¿En cuotas? Ella soltó una risa amarga. ¿Con qué? ¿Con su sueldo de conserje? El silencio cayó como una losa. Otros vecinos empezaban a salir, observando la escena con curiosidad morbosa. Carolina recogió el móvil roto del suelo y lo sostuvo frente a él como evidencia de un crimen. Está despedido. Señora, por favor, tengo una hija, necesito este trabajo. Debió pensarlo antes de ser tan incompetente. Se giró hacia el portero que observaba desde su garita. Antonio, llame a la empresa de mantenimiento.
Que envíen a alguien que sepa hacer su trabajo. Y sin más, salió del edificio dejando tras de sí un rastro de perfume caro y desprecio. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Me encanta saber de ustedes. Rafael se quedó de pie en medio del vestíbulo, con el trapeador aún en la mano y una vergüenza que le quemaba el pecho. Los vecinos que habían presenciado la escena desviaron la mirada, incómodos, y siguieron su camino como si nada hubiera pasado. Antonio, el portero, se acercó con gesto compasivo. «Lo siento, Rafa, ya sabes cómo es ella». «Sí», murmuró Rafael, «ya lo sé». Recogió sus cosas en silencio. El termo, la mochila, la carta del colegio que ahora pesaba como plomo. Al salir del edificio, el sol de la mañana le dio en la cara con una ironía cruel. Un nuevo día, una nueva derrota. Caminó hacia el pequeño piso que alquilaba en Patraix, un barrio obrero al otro lado de la ciudad. Las calles olían a pan recién hecho y a café. La ciudad despertaba con vida, pero él se sentía más muerto que nunca. Al abrir la puerta, Luna estaba despierta, sentada en el sofá con su uniforme escolar ya puesto y su mochila preparada. Tenía el pelo castaño recogido en una coleta que ella misma se había hecho. No era perfecta, pero a Rafael le rompía el corazón verla tan independiente, tan madura para su edad. «Papá, ¿ya volviste?», preguntó con una sonrisa. «Sí, mi amor». «¿Por qué tan temprano?». Rafael no supo qué decir. No quería mentirle, pero tampoco quería preocuparla. «Terminé antes hoy», dijo finalmente, forzando una sonrisa. Luna lo miró con esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de Laura. Siempre veía más de lo que él quería mostrar. «Papá, ¿estás triste?». Él se agachó a su altura y le acarició la mejilla. «No, cielo, solo cansado». «¿Pero me vas a llevar al cole?». «Claro que sí». Desayunaron en silencio. Luna comió sus cereales con leche mientras dibujaba en una hoja arrugada. Rafael la observaba pensando en cómo los diablos iba a pagar el colegio, el alquiler, la comida. El pánico empezaba a trepar por su garganta. «Papá, mira». Luna le mostró el dibujo. Era él, con una sonrisa enorme y una capa. «Eres mi superhéroe». Rafael sintió un nudo en la garganta. «Gracias, mi vida». Mamá decía que los superhéroes no necesitan poderes, solo necesitan amor. Esas palabras, tan simples y tan devastadoras, lo atravesaron. Apretó los labios para no quebrarse delante de ella. «Tu mamá era muy sabia». «Lo sé», Luna sonrió. «Por eso yo también voy a ser sabia como ella». Rafael la abrazó fuerte, muy fuerte, como si así pudiera protegerla de todo lo que venía. Esa mañana, mientras caminaban hacia el colegio tomados de la mano, Rafael juró en silencio que haría lo que fuera necesario para que Luna nunca sintiera el peso de su fracaso, aunque eso significara tragarse el orgullo 1000 veces más, aunque eso significara ser invisible para gente como Carolina Villanueva, porque al final del día, lo único que importaba era que su hija siguiera sonriendo, y por esa sonrisa, Rafael Campos era capaz de cualquier cosa. Carolina Villanueva no solía pasar tiempo con su hija, no porque no la quisiera, sino porque simplemente no sabía cómo hacerlo. Adriana tenía 14 años, ojos verdes heredados de su padre ausente y una tristeza que Carolina fingía no ver. La niña vivía con ella en el ático del edificio Monterrey, pero pasaban días enteros sin cruzar más de 10 palabras. Esa tarde, excepcionalmente, Carolina había prometido llevarla a comprar ropa. Era una forma de compensar las cenas perdidas, los cumpleaños olvidados, las noches en que Adriana cenaba sola mientras su madre trabajaba hasta la madrugada. «¿Seguro que puedes venir?», había preguntado Adriana esa mañana con desconfianza. «Sí»,
respondió Carolina sin levantar la vista del ordenador. A las 5 te recojo. Ahora eran las 17:15 y ambas caminaban por las calles de Colón, la zona comercial más elegante de Valencia. Adriana miraba los escaparates con una mezcla de emoción e incomodidad. No estaba acostumbrada a tener la atención de su madre. ¿Te gusta esa tienda?, preguntó Carolina señalando una boutique cara. Supongo. Pues entramos. Pero antes de que pudieran cruzar la puerta, dos hombres aparecieron de la nada. Uno de ellos, con chaqueta oscura y gorra calada, bloqueó el paso de Carolina. El otro agarró a Adriana del brazo. Tranquilas, dijo el primero con voz ronca. Solo queremos los bolsos y las joyas, nada de gritos. Carolina se quedó paralizada. En su mano, el bolso de Prada que contenía su cartera, las llaves del ático, el móvil recién reparado. En su muñeca, el reloj Cartier que había heredado de su madre. Suéltala, dijo con voz temblorosa mirando a Adriana. Cállate y dame todo ahora. Adriana intentó zafarse, pero el hombre la apretó más fuerte. La niña gritó. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una figura apareció corriendo desde el otro lado de la calle. Un hombre con chaqueta gastada y zapatillas desgastadas. Rafael. No lo pensó. Vio a la niña forcejear y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se lanzó contra el ladrón que sujetaba a Adriana, golpeándola con el hombro en las costillas. El hombre soltó a la niña y cayó al suelo con un grito de dolor. El segundo ladrón sacó un cuchillo. Aléjate o te rajo. Rafael levantó las manos despacio, colocándose entre los delincuentes y Adriana. Su respiración era entrecortada, pero su mirada estaba serena, casi fría. La niña no, dijo con voz baja pero firme. Llévenme a mí si quieren, pero la niña no. Carolina observaba la escena desde unos metros atrás, petrificada. Reconoció al hombre. Era el conserje, el que había despedido esa misma mañana. El ladrón con el cuchillo dudó un segundo, luego escupió al suelo. Esto no vale la pena. Ambos hombres salieron corriendo, perdiéndose entre las calles. Rafael se giró hacia Adriana, que temblaba de pies a cabeza. ¿Estás bien? Ella asintió sin palabras, los ojos llenos de lágrimas. Carolina se acercó despacio, aún en shock. Yo... Rafael la miró. En sus ojos no había rencor, solo cansancio. ¿Están bien las dos? Sí. Carolina tragó saliva. Gracias a usted. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. La gente empezaba a rodearlos. Algunos sacaban móviles para grabar. Rafael dio un paso atrás. Me alegra que estén bien. Espere. Carolina lo detuvo. No puede irse así. Señora Villanueva, usted me dejó muy claro esta mañana que no quería verme nunca más. Su tono no era amargo, solo honesto, y eso dolía más. Pero acaba de salvar a mi hija. Rafael la miró fijamente. No lo hice por usted. Adriana intervino con voz temblorosa. Gracias, señor. De verdad. Rafael le sonrió con ternura. De nada, pequeña. Cuídate. Y sin más, se dio la vuelta y se marchó caminando entre la multitud, con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza gacha. Carolina se quedó de pie, temblando, con el bolso aún colgado del hombro y una sensación extraña en el pecho. Algo entre vergüenza, gratitud y confusión. Adriana la miraba con una expresión que nunca había visto. Decepción. Mamá, ese hombre te salvó y ni siquiera le diste las gracias como debe ser. Carolina abrió la boca para responder, pero no salió nada, porque su hija tenía razón. Esa noche, Carolina no pudo dormir. El ático estaba en silencio. Adriana se había encerrado en su habitación sin cenar, algo que hacía cada vez con más frecuencia. Carolina se sirvió una copa de vino y se sentó frente al ventanal que daba a la ciudad. Las luces de Valencia parpadeaban como estrellas caídas.
No podía quitarse de la cabeza la imagen de Rafael interponiéndose entre los ladrones y Adriana. La forma en que había dicho, la niña no, con una determinación que helaba la sangre. Ese hombre, al que había humillado públicamente esa mañana, había arriesgado su vida por alguien que ni siquiera conocía, y ella, con todo su dinero y su poder, se había quedado paralizada. Abrió su portátil y buscó en los archivos del edificio. Rafael Campos, 36 años, viudo, una hija, ingeniero de telecomunicaciones, aunque trabajaba como conserje desde hacía 2 años. La información era escasa, pero suficiente para entender algo. Ese hombre había caído, y aún así, no había perdido su humanidad. Carolina cerró el ordenador sintiendo un peso en el pecho que no reconocía, algo parecido a la culpa. Al día siguiente, antes del amanecer, bajó al vestíbulo del edificio. Antonio, el portero, la miró sorprendido. «Señora Villanueva, ¿ocurre algo?» «Necesito el teléfono de Rafael Campos». Antonio parpadeó. «¿El conserje que despidió ayer?» «Sí. Con todo respeto, señora. ¿Para qué lo necesita?» Carolina lo miró con esa frialdad que siempre usaba cuando no quería responder. «Eso no es asunto suyo». Antonio suspiró y le dio el número. Carolina lo guardó en su móvil, pero no se atrevió a llamar. No todavía, porque una parte de ella sabía que si lo hacía, nada volvería a ser igual. Pasaron 3 días antes de que Carolina reuniera el valor para marcar el número. Eran las 8 de la noche cuando el teléfono sonó en el pequeño piso de Patraix. Rafael estaba ayudando a Luna con los deberes de matemáticas, sentados en la mesa de la cocina, que también servía de escritorio, comedor y a veces de tabla para planchar. «Papá, ¿vas a contestar?», preguntó Luna señalando el móvil que vibraba. Rafael miró la pantalla. Número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo le hizo descolgar. «Diga». «Señor Campos». La voz era inconfundible. «Soy Carolina Villanueva». Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Luna lo miraba con curiosidad. «Señora Villanueva, sé que esto es inesperado, pero necesito hablar con usted, en persona, si es posible». «¿Para qué?». Un silencio incómodo. «Para agradecerle, correctamente, y para disculparme». Rafael cerró los ojos un instante. Una parte de él quería colgar, decirle que no necesitaba su gratitud ni sus disculpas. Pero otra parte, la parte cansada y práctica, sabía que no podía permitirse rechazar nada. «¿Cuándo?» «Mañana. ¿Podría venir a mi oficina? Enviaré un coche a recogerle». «No hace falta. Puedo ir yo solo. Por favor, es lo mínimo que puedo hacer». Rafael suspiró. «Está bien». Cuando colgó, Luna lo miraba con los ojos muy abiertos. «¿Quién era, papá?» «Una señora del trabajo». «¿Te van a dar el trabajo de vuelta?» «No lo sé, cielo». Luna frunció el ceño con esa expresión seria que ponía cuando estaba preocupada. «Espero que sí, porque eres el mejor trabajador del mundo». Rafael le revolvió el pelo con ternura. «Gracias, mi vida. Ahora termina esos ejercicios». Al día siguiente, un Mercedes negro esperaba frente al edificio de Rafael. El conductor, un hombre mayor con uniforme impecable, abrió la puerta trasera sin decir palabra. Rafael subió sintiéndose completamente fuera de lugar. El interior olía a cuero nuevo y ambientador caro. En el asiento había una botella de agua mineral y un sobre blanco. Lo abrió. Dentro había una nota escrita a mano. «Gracias por aceptar venir. Le espero en mi oficina a las 10:00. CB». El trayecto hasta las oficinas de Villanueva Holdings fue silencioso. Rafael miraba por la ventana viendo pasar la ciudad, preguntándose qué demonios estaba haciendo. El edificio era de cristal y acero, una torre de 15 pisos
en el corazón financiero de Valencia. Cuando entró, una recepcionista lo guió hasta el ascensor privado que subía directamente a la última planta. Las puertas se abrieron a un espacio amplio, minimalista, con ventanales que mostraban toda la ciudad. Cuadros abstractos en las paredes, muebles de diseño, silencio absoluto. Carolina estaba de pie junto a la ventana, vestida con un traje gris impecable. Se giró al escucharlo entrar. «Señor Campos, gracias por venir. Señora Villanueva». Ella señaló 2 sillas frente a una mesa baja de mármol. «Por favor, siéntese». Se sentaron con una distancia prudente entre ellos. Carolina juntó las manos sobre el regazo, claramente incómoda. «No soy buena con esto», comenzó, «con las disculpas, pero le debo una. Lo que hice el otro día fue imperdonable». Rafael no respondió, solo esperó. «Le despedí por un accidente sin darle oportunidad de explicarse. Y luego usted arriesgó su vida por mi hija sin pensarlo 2 veces». Su voz se quebró ligeramente. «No tengo palabras para agradecerle». «No hace falta que me agradezca. Lo habría hecho por cualquier niña». «Lo sé. Y eso lo hace aún más admirable». Carolina sacó un sobre del cajón de la mesa. «Quiero ofrecerle algo. No como pago, porque lo que hizo no tiene precio, sino como compensación por mi error». Rafael miró el sobre sin tocarlo. «¿Qué es?» «Su trabajo de vuelta, con el doble del sueldo, y un contrato indefinido». El silencio fue denso. Rafael respiró hondo. «¿Por qué?» «Porque me equivoqué, y porque necesito que Adriana vea que su madre es capaz de rectificar». «¿Su hija?» «Sí. No ha parado de hablar de usted. Dice que fue lo más valiente que ha visto en su vida». Carolina bajó la mirada. «Y tiene razón». Rafael tomó el sobre. Lo abrió despacio. Dentro había un contrato y una cifra que le hizo parpadear. «Esto es demasiado». «No, es lo justo. Señora Villanueva, yo solo hice lo que cualquier persona decente haría». «Precisamente». Ella lo miró directamente a los ojos. «Por eso necesito gente como usted cerca. Porque he pasado tanto tiempo rodeada de personas que solo buscan beneficio que olvidé cómo se ve la decencia». Rafael guardó silencio un largo momento. Luego dejó el sobre la mesa. «Acepto el trabajo, pero no el doble del sueldo. Págame lo mismo que antes. No quiero caridad». Carolina frunció el ceño. «No es caridad». «Para mí sí lo es. Quiero ganarme lo que cobro». Ella lo observó con una mezcla de frustración y respeto. «Es usted increíblemente terco». «Lo sé». Por primera vez Carolina sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «Está bien, lo que usted diga, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que acepte que mi hija y yo le invitemos a cenar, como agradecimiento real, no como jefa y empleado». Rafael dudó. «No sé si eso es apropiado». «Por favor». Su voz sonó más humana que nunca. «Adriana insiste, y yo también me gustaría». Rafael la miró largamente. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Vulnerabilidad. Tal vez incluso soledad. «Está bien, pero solo si puedo traer a mi hija». Carolina asintió. «Por supuesto, me encantaría conocerla». La cena fue en un restaurante discreto del barrio de Ruzafa. Nada ostentoso, sorprendentemente normal. Luna llegó con su vestido más bonito, un poco grande para ella, con el pelo recogido en 2 trenzas que Rafael había intentado hacer sin mucho éxito. Estaba nerviosa, agarrada a la mano de su padre. Adriana las esperaba sentada junto a su madre. Cuando vio a Luna, sonrió con calidez. «Hola, tú debes ser Luna». La niña asintió tímidamente. «Hola, siéntate a mi lado, aquí hay sitio». Luna miró a su padre pidiendo permiso silencioso. Rafael asintió. La cena comenzó con una tensión educada. Carolina preguntaba cosas corteses. Rafael respondía con brevedad.
Pero entonces Luna, con esa inocencia desarmante que solo los niños tienen, rompió el hielo. Mi papá dice que tú eres muy importante, ¿es verdad? Carolina parpadeó. Bueno, tengo un trabajo importante. ¿Y te gusta? La pregunta, tan simple, la dejó sin palabras. Adriana miró a su madre esperando la respuesta. No lo sé, admitió Carolina finalmente. A veces sí, a veces no. Mi mamá decía que hay que hacer cosas que te hagan feliz, aunque no te hagan rica, dijo Luna con total naturalidad. Rafael se tensó. Luna, eso es... No, está bien. Carolina sonrió con tristeza. Tu mamá era sabia. Está en el cielo, explicó Luna, pero me cuida desde allá arriba, y a papá también. Adriana observaba a la niña con fascinación. Debe de haber sido muy especial. Lo era, dijo Rafael con voz suave. Lo era. El silencio que siguió fue cálido, no incómodo, como si todos entendieran que algunas heridas no se explican, solo se reconocen. Cuando terminaron de cenar, Luna y Adriana habían descubierto que ambas amaban dibujar. La adolescente prometió enseñarle técnicas nuevas si venía a visitarla. ¿Puedo, papá?, preguntó Luna con ojos brillantes. Rafael miró a Carolina. Ella asintió con una sonrisa genuina. Cuando quiera. Al despedirse, Carolina caminó con Rafael hasta su coche. Era un Seat viejo, con abolladuras y el parachoques sujeto con cinta. Bonito coche, bromeó ella. Hace su trabajo. Carolina rió suavemente. Como usted. Rafael la miró de reojo. ¿Sabe? No es lo que esperaba. ¿El qué? Usted. Pensé que sería diferente. Peor. Más distante. Carolina bajó la mirada. Lo soy, con todo el mundo, pero últimamente me pregunto si eso es algo de lo que estar orgullosa. Rafael abrió la puerta del coche. Nunca es tarde para cambiar. Ella lo observó subir, arrancar el motor que tosió antes de encenderse. Cuando se alejaron, Carolina se quedó de pie en la acera, sintiéndose extrañamente vacía. Adriana apareció a su lado. Me cae bien, dijo la niña. A mí también. Entonces, ¿por qué pareces triste? Carolina no supo qué responder, porque la verdad era demasiado complicada. Estaba triste porque por primera vez en años había sentido algo real, y eso daba miedo. Las semanas siguientes trajeron una rutina inesperada. Rafael volvió a su trabajo en el edificio Monterrey, pero algo había cambiado. Carolina lo saludaba cada mañana. A veces incluso se detenía a preguntarle cómo estaba Luna. Adriana visitaba a Luna los sábados. Le enseñaba a dibujar. Le prestaba libros. La trataba como a la hermana menor que nunca había tenido. Luna adoraba esas visitas, pero había algo que Rafael no había contado, algo que guardaba como un secreto doloroso. Una tarde, mientras revisaba el cuadro eléctrico del sótano del edificio, escuchó voces acercándose. Se quedó quieto, oculto detrás de una columna. Dos hombres en trajes caros hablaban en voz baja. ¿Cuándo podemos mover la mercancía? Esta noche, el contacto llega a las 2. Usa la entrada de servicio. ¿Y el conserje? No es problema. Es un don nadie. Rafael sintió un escalofrío. Aquello no sonaba legal. Cuando los hombres se marcharon, sacó su móvil y fotografió el número de matrícula del coche que había en el aparcamiento. No sabía qué hacer con esa información, pero algo le decía que debía guardarla. Esa misma noche, Carolina trabajaba tarde en su despacho del ático. Adriana ya dormía. El silencio era absoluto. Entonces escuchó un ruido en la escalera de emergencia, un golpe metálico, voces apagadas. Se levantó despacio, el corazón acelerándose. Abrió la puerta del despacho con cuidado. 3 hombres encapuchados estaban forzando la puerta del ático. Carolina retrocedió sin hacer ruido, pero tropezó con una silla. El ruido alertó a los intrusos. «Hay alguien aquí». Uno de ellos sacó una pistola.
Carolina corrió hacia la habitación de Adriana, cerró la puerta con llave y llamó a emergencias con manos temblorosas. Pero la línea estaba ocupada. Intentó otra vez. Nada. Los hombres golpeaban la puerta. «Abre o la tiramos abajo». Adriana se despertó asustada. «Mamá». «Silencio, cariño. Escóndete debajo de la cama». «¿Qué pasa?» «Ahora». La niña obedeció temblando. Carolina intentó llamar al móvil de Rafael. Ni siquiera sabía por qué. Instinto puro. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. «Señora Villanueva». «Rafael». Su voz era un susurro desesperado. «Hay hombres en el ático. Tienen armas. Por favor». La línea se cortó. Rafael no lo pensó. Dejó a Luna dormida en casa de la vecina y corrió hacia el edificio. Las calles estaban vacías. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Cuando llegó a Monterrey, la puerta principal estaba cerrada. Usó su llave de servicio y subió por las escaleras, 2 peldaños a la vez. En el ático, los hombres habían derribado la puerta del dormitorio. Carolina estaba de pie frente a la cama, protegiéndola con su cuerpo. «Apártate», ordenó uno de ellos. «Solo queremos la caja fuerte». «No hay ninguna caja fuerte». «Mentira. Sabemos que Villanueva guarda documentos aquí. Los documentos del trato con Levante Textil». Carolina palideció. Aquellos documentos eran confidenciales. Pruebas de sobornos, fraude fiscal, acuerdos ilegales que su padre había hecho años atrás y que ella había descubierto recientemente. «No sé de qué hablan». El hombre levantó la pistola y entonces la puerta del ático se abrió de golpe. Rafael entró sin hacer ruido, con una barra de metal en las manos. Había trabajado en zonas de conflicto como ingeniero militar antes de su vida civil. Sabía moverse en silencio. Sabía cuándo atacar. Golpeó al primer hombre en la nuca. Cayó inconsciente. El segundo se giró apuntándole con el arma, pero Rafael fue más rápido. Le golpeó la muñeca. La pistola cayó al suelo. Un puñetazo seco en el estómago. El hombre se dobló. El tercero intentó huir, pero Rafael lo alcanzó en la puerta. Lo inmovilizó con una llave al cuello. «Quieto o te rompo el brazo». Los 3 hombres quedaron reducidos en menos de 2 minutos. Carolina observaba la escena con la boca abierta, temblando. Adriana salió de debajo de la cama, llorando. Rafael llamó a la policía. Luego se acercó a Carolina. «¿Estás bien?» Ella asintió sin palabras. Adriana corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Gracias, gracias, gracias». Rafael le acarició el pelo con suavidad. «Tranquila, ya pasó». Cuando llegó la policía, se llevaron a los hombres esposados. Uno de ellos, antes de subir al coche patrulla, miró a Carolina. «Esto no termina aquí. Tu padre le debe dinero a gente peligrosa». Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Horas después, cuando todo se calmó, Carolina y Rafael se sentaron en el salón del ático. Adriana dormía en el sofá, exhausta. «¿Qué quiso decir ese hombre?», preguntó Rafael. Carolina cerró los ojos. «Mi padre, antes de morir, hizo tratos con gente equivocada. Yo heredé la empresa sin saber que venía con deudas ocultas, no solo económicas, sino morales. ¿Por eso vinieron? Sí. Buscan documentos que prueban fraude fiscal. Si los encuentran, la empresa cae. Y yo con ella». Rafael la observó largamente. «¿Dónde están esos documentos?» «Los tengo escondidos. Pensé en entregarlos a las autoridades, pero eso destruiría todo lo que mi familia construyó». «¿Y prefieres proteger una mentira?» Carolina lo miró con ojos llenos de lágrimas. «No lo sé. No sé qué hacer. Toda mi vida he vivido bajo el peso de un apellido, y ahora descubro que ese apellido está manchado». Rafael se inclinó hacia adelante. «Entonces límpialo». «¿Cómo?» «Entregando los documentos, salvando lo que se pueda salvar, pero con la verdad por delante».
Me quedaré sin nada. No. Rafael negó con suavidad. Te quedarás con tu dignidad y con tu hija. Carolina lloró en silencio. Por primera vez en años, no intentó esconderlo. Rafael le pasó un pañuelo. Lo que hizo tu padre no te define. Lo que hagas tú ahora, sí. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y asombro. ¿Por qué me ayudas después de todo lo que te hice? Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Rafael sonrió con tristeza. Y porque sé lo que es cargar con el peso de las decisiones equivocadas. Carolina respiró hondo. ¿Te puedo preguntar algo? Dime, ¿por qué un ingeniero trabaja de conserje? Rafael bajó la mirada. Porque cuando mi mujer murió, me derrumbé. Perdí mi trabajo, mis ahorros, mi rumbo. Lo único que no perdí fue a mi hija. Y por ella acepté lo que fuera. No eres un fracasado. A veces me siento como uno. Pues no lo eres. Carolina habló con una firmeza inesperada. Eres el hombre más valiente que he conocido. Y no por lo que hiciste esta noche, sino por levantarte cada día y seguir adelante. Rafael sintió un nudo en la garganta. Gracias. No, gracias a ti. El silencio que siguió fue íntimo, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Cuando Rafael se levantó para irse, Carolina lo detuvo. Quédate, por favor. No quiero estar sola esta noche. Él dudó. No sé si eso es apropiado. Me da igual lo apropiado. Su voz se quebró. Solo sé que contigo me siento segura. Rafael asintió despacio. Está bien, me quedo. Se sentó en el sillón frente al sofá. Carolina se acurrucó en el otro extremo, envuelta en una manta. Y así pasaron la noche, en silencio, pero juntos. Cuando el amanecer tiñó el cielo de naranja, ambos seguían despiertos, mirando la ciudad despertar. Y en algún rincón de sus corazones rotos, algo nuevo comenzó a crecer, algo parecido a la esperanza. Si esta historia te está llegando al corazón, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Tu apoyo significa todo. Los días que siguieron al asalto fueron extraños, tensos, pero también transformadores. Carolina tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a su abogado y le entregó todos los documentos que comprometían a Villanueva Holdings. Los medios explotaron con la noticia. Heredera denuncia fraude de su propio padre. Carolina Villanueva elige la verdad ante el imperio familiar. La empresa sufrió. Las acciones cayeron. Algunos empleados fueron despedidos. Otros la llamaron traidora. Pero Carolina, por primera vez en su vida, durmió tranquila. Rafael estuvo a su lado durante todo el proceso, no como empleado, sino como amigo. La acompañó a las reuniones con abogados, cuidó de Adriana cuando Carolina tenía que declarar ante los tribunales y le recordó cada noche que había hecho lo correcto. Una tarde, después de una larga sesión en los juzgados, Carolina llegó al ático exhausta. Adriana estaba en casa de Luna, ambas dibujando en el pequeño piso de Patraix. Rafael había preparado café y esperaba sentado en el sofá. ¿Cómo fue?, preguntó cuando ella entró. Carolina se dejó caer a su lado, quitándose los tacones con un suspiro. Agotador, pero necesario. ¿Te arrepientes?, ella negó con la cabeza. No. Por primera vez en años siento que respiro. Rafael sonrió. Me alegro. Permanecieron en silencio un momento, el sonido de la ciudad filtrándose por la ventana abierta. Carolina lo miró de reojo, estudiando su perfil. Las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos, las manos callosas descansando sobre las rodillas, la tranquilidad que emanaba de él como algo natural. Rafael dijo de pronto, ¿sí? ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Seguir adelante, después de perder a tu esposa, de caer tan bajo,
de tener que empezar de cero. ¿Cómo sigues siendo tan bueno? Rafael respiró hondo pensando en la respuesta. No soy tan bueno, Carolina. He tenido noches en las que quise rendirme, noches en las que miré a Luna dormida y me pregunté si ella no estaría mejor con otra persona. Pero no te rendiste. No, porque me di cuenta de que el dolor no desaparece escondiéndolo, solo se transforma cuando lo enfrentas. Carolina sintió que algo se quebraba dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No sé cómo enfrentar lo que siento, susurró. Rafael se giró hacia ella. ¿Qué sientes? Ella lo miró a los ojos, vulnerable, expuesta. Miedo. Miedo de que todo lo que he construido se derrumbe. Me da miedo estar sola. Miedo de sentir algo por alguien y que me haga daño. ¿Por alguien? Rafael sintió su corazón acelerarse. Carolina bajó la mirada. Por ti. El silencio que siguió fue absoluto. Rafael podía escuchar su propia respiración, el latido desbocado de su corazón. Carolina, lo sé, interrumpió ella. Sé que no tiene sentido. Soy tu jefa. Tú trabajas para mí. Venimos de mundos completamente diferentes. Pero no puedo dejar de pensar en ti, en cómo me haces sentir real. Rafael tragó saliva. Yo también he pensado en ti. Ella levantó la vista sorprendida. Sí, más de lo que debería. Su voz era baja, honesta. Cuando te veo con Adriana, cuando veo cómo has cambiado, cómo luchas por hacer lo correcto, aunque te cueste todo, me recuerdas que todavía hay bondad en el mundo. No soy buena, Rafael. He hecho cosas terribles. Y las estás reparando. Eso es lo que importa. Carolina se acercó un poco más. Tengo miedo de arruinar esto, lo que sea que sea. Yo también. Rafael tomó su mano con cuidado, como si temiera que se rompiera. Pero quizá vale la pena intentarlo. Ella apretó sus dedos. ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona? Carolina sonrió entre lágrimas. Eres demasiado optimista. No. Solo he aprendido que cuando la vida te da una segunda oportunidad, no la desperdicias. Se miraron largamente, y entonces, sin pensarlo, Carolina se inclinó y lo besó. Fue un beso suave, tembloroso, lleno de miedo y esperanza a partes iguales. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. No sé qué estoy haciendo, susurró ella. Yo tampoco. Rafael sonrió. Pero me gusta. Carolina rió, una risa genuina que sonó casi olvidada. A mí también. Se quedaron abrazados en el sofá mientras la tarde se convertía en noche. No hablaron más. No hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo, ambos se permitieron sentir sin analizar, sin juzgar, solo sentir. Pasaron 2 meses. La empresa Villanueva Holdings cerró 3 plantas de producción, pero reabrió otras con condiciones laborales dignas. Carolina vendió el ático y se mudó a un apartamento más modesto en Ruzafa, cerca del piso de Rafael. Los medios seguían hablando de ella, pero el tono había cambiado. Ya no era la heredera fría, sino la empresaria que eligió la ética. Rafael dejó su trabajo como conserje. Con la ayuda de Carolina, retomó su carrera como ingeniero. Ella le consiguió contactos. Él demostró que no había perdido su talento. En 3 meses, tenía un puesto estable en una empresa de telecomunicaciones. Pero lo más importante no fueron los cambios externos, sino los internos. Carolina aprendió a cocinar. Nada elaborado, pero hacía tortillas españolas decentes y una rosa banda que Rafael alababa exageradamente. Adriana florecía, sonreía más, hablaba más. Por primera vez en años, parecía una adolescente normal. Luna adoraba a Carolina, la llamaba Caro y le enseñaba canciones que había aprendido en el colegio. Una tarde, mientras dibujaban juntas, Luna le preguntó: ¿Tú vas a ser la novia de mi papá? Carolina se sonrojó. ¿Por qué preguntas eso?
Porque él te mira como miraba a mi mamá, con los ojos brillantes. La respuesta desarmó a Carolina completamente. ¿Y eso te molestaría? Luna negó con la cabeza. No. Mamá me dijo antes de irse que papá necesitaría a alguien que lo cuidara. Creo que tú lo cuidas bien. Carolina tuvo que apartarse para limpiarse las lágrimas. Los fines de semana se convirtieron en rutina. Las 4 iban al mercado central a comprar ingredientes, cocinaban juntos, veían películas. Era simple, ordinario, perfecto. Una tarde de domingo, mientras paseaban por el jardín del Turia, Adriana y Luna corrían adelante persiguiendo palomas. Rafael y Carolina caminaban detrás, tomados de la mano. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó Carolina. ¿Qué? Que antes creía que la felicidad era tener éxito, dinero, reconocimiento. Y ahora solo quiero tardes como esta. Rafael apretó su mano. Bienvenida a la vida real. Me gusta la vida real. Ella sonrió. Es agotadora, a veces caótica, pero es real. ¿Te arrepientes de algo? Carolina pensó un momento. De no haber cambiado antes, de haber desperdiciado tanto tiempo siendo alguien que no quería ser. Pero cambiaste. Eso es lo que importa. Gracias a ti. No, Rafael negó. Tú cambiaste porque quisiste. Yo solo estuve ahí. Ella se detuvo y lo miró fijamente. Estuviste ahí cuando nadie más estaba. Eso es todo. Se besaron bajo la sombra de un naranjo mientras las niñas reían a lo lejos. Era un momento pequeño, insignificante para el resto del mundo, pero para ellos era todo. Esa noche, después de cenar las 4 juntas en el apartamento de Carolina, Luna se quedó dormida en el sofá. Adriana la cubrió con una manta y se sentó a su lado a dibujar. Rafael y Carolina salieron al balcón. La ciudad brillaba bajo las estrellas. El aire olía a azahar. Tengo que decirte algo, dijo Carolina de pronto. Rafael se tensó ligeramente. Dime. He estado pensando en vender lo que queda de la empresa, liquidar todo, pagar las deudas y empezar algo nuevo. ¿Algo nuevo como qué? No lo sé todavía, pero algo que tenga sentido, algo que ayude a la gente de verdad. Rafael sonrió. Me parece perfecto. ¿Y tú? ¿Qué quieres para tu futuro? Él la miró con ternura. Esto, exactamente esto. Un trabajo digno, mi hija feliz y alguien que me haga querer ver cada amanecer. Carolina sintió un nudo en la garganta. ¿Ese alguien soy yo? ¿Tú qué crees? Espero que sí. Entonces, sí. Se abrazaron en silencio. El viento movía sus cabellos. La ciudad respiraba tranquila. Dentro, las niñas dormían seguras, rodeadas de dibujos y mantas. Y en ese momento, ambos supieron que habían encontrado lo que buscaban sin saberlo. Una familia imperfecta, construida desde el dolor, pero llena de amor real. Un año después, el sol de Valencia brillaba sobre un pequeño local en el barrio de Benimaclet. El letrero recién pintado decía: Centro Comunitario Laura y Adriana, apoyo para familias en crisis. Dentro, Rafael coordinaba talleres de Minonchetsden, formación profesional para personas desempleadas. Carolina gestionaba los fondos y las alianzas con empresas locales. Adriana daba clases de arte a niños del barrio. Luna ayudaba organizando materiales con la seriedad de alguien que se toma muy en serio su trabajo. El centro era modesto, pero funcional. Paredes pintadas de colores cálidos, sillas donadas, ordenadores de segunda mano que Rafael había reparado personalmente. No era un imperio, pero era honesto. Una tarde, mientras cerraban el local, Carolina encontró a Rafael sentado en las escaleras de la entrada, mirando el cielo teñido de naranja. ¿En qué piensas?, preguntó sentándose a su lado. Hace un año estaba limpiando suelos y pensando que mi vida no tenía salida. Y ahora, Rafael la miró con una sonrisa serena. Ahora
Ahora sé que las salidas existen, solo hay que tener el valor de buscarlas. Carolina apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué le dije a Adriana ayer? ¿Qué? Que tú me salvaste. Y ella me corrigió. Dijo, no mamá, ustedes se salvaron mutuamente. Rafael rió suavemente. Tu hija es muy sabia. Lo sé, sale a ti. Definitivamente no me sale a mí. Permanecieron en silencio un momento. Las sombras se alargaban sobre la calle vacía. Rafael, dijo Carolina de pronto, con voz seria. ¿Sí? ¿Te casarías conmigo? Él parpadeó, completamente sorprendido. ¿Qué? Ya lo has oído. Ella sonrió nerviosa. Sé que es poco convencional que yo lo pregunte. Sé que probablemente debería haber esperado a que tú lo hicieras. Pero he pasado demasiado tiempo haciendo lo que se esperaba de mí. Ahora quiero hacer lo que siento. Rafael la miraba con los ojos brillantes, emocionado. Carolina Villanueva, ¿me estás pidiendo matrimonio? Sí. ¿Estás segura? Porque yo no tengo dinero, ni apellido, ni... ¿Tienes algo mejor? Ella lo interrumpió con lágrimas en los ojos. Tienes un corazón enorme, tienes bondad, tienes la capacidad de hacer que cada día valga la pena. Y eso es lo único que quiero para el resto de mi vida. Rafael sintió un nudo en la garganta. Entonces sí, 1000 veces sí. Se besaron mientras el sol terminaba de ocultarse tras los edificios. Cuando se separaron, ambos reían y lloraban a la vez. ¿Sabes qué es lo mejor?, preguntó Carolina. ¿Qué? Que nuestras hijas ya se lo esperaban. Adriana me preguntó hace semanas cuándo íbamos a casarnos. Rafael rió. Luna me preguntó lo mismo. Incluso me dibujó una invitación. Entonces será mejor que lo hagamos pronto. Mañana si quieres. Mañana suena perfecto. 6 meses después, una pequeña ceremonia civil reunió a ambas familias. No hubo grandes lujos, solo flores sencillas, música suave y las personas que realmente importaban. Luna y Adriana fueron las damas de honor, tomadas de la mano y sonriendo como si hubieran ganado la lotería. Cuando Rafael y Carolina se miraron frente al juez, ambos sintieron lo mismo: gratitud. Gratitud por los errores que los habían llevado hasta allí, por el dolor que los había enseñado a valorar, por la oscuridad que les había mostrado la luz. ¿Acepta usted a Carolina Villanueva como su esposa? Acepto. ¿Acepta usted a Rafael Campos como su esposo? Acepto. El beso fue largo, tierno, lleno de promesas silenciosas. Cuando salieron del registro civil, el sol brillaba con fuerza. Luna y Adriana corrieron adelante, lanzando pétalos de flores que habían recogido esa mañana. Rafael tomó la mano de Carolina y susurró: ¿Lista para el resto de nuestra vida? Ella sonrió. Lista. Y así, bajo el cielo azul de Valencia, 2 personas rotas se convirtieron en una familia completa. No porque el dinero lo hubiera arreglado todo, no porque el destino hubiera sido generoso, sino porque ambos habían aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero valor de una persona no se mide en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar. Y ellos habían dado todo. 2 años después, el Centro Comunitario Laura Añadriana había crecido. Ahora tenía 2 sedes, 20 empleados, y había ayudado a más de 500 familias a recuperarse de crisis económicas y emocionales. Rafael dirigía los programas de formación. Carolina había fundado una consultoría ética que asesoraba a empresas sobre responsabilidad social. Adriana estudiaba Bellas Artes. Luna ya tenía 11 años y soñaba con ser ingeniera como su padre. Una tarde, mientras ordenaban el archivo del centro, Luna encontró una foto vieja. Era del día que Carolina había despedido a Rafael en el vestíbulo del edificio Monterrey. «Papá, ¿esta eres tú?». Rafael miró la imagen y sonrió con melancolía. «Sí». «¿Y esa es Caro?». «Sí».
¿Por qué te gritaba? Rafael miró a Carolina, que había entrado en la oficina. Porque yo aún no sabía quién era, respondió Carolina con suavidad. Pero tu papá me enseñó. ¿Y tú qué le enseñaste a él? Carolina sonrió. Que las segundas oportunidades existen y que el amor no se encuentra, se construye. Luna asintió satisfecha y volvió a sus dibujos. Rafael abrazó a Carolina desde atrás. ¿Sabes qué? ¿Qué? No cambiaría nada de lo que pasó, ni siquiera aquel día horrible en el vestíbulo. ¿Por qué? Porque sin ese día nunca hubiéramos llegado aquí. Carolina giró en sus brazos y lo besó suavemente. Entonces gracias por ser tan torpe con ese cubo de agua. Ambos rieron, y mientras el sol se ponía sobre Valencia una vez más, las 4 personas que formaban aquella familia imperfecta, pero hermosa, se reunieron alrededor de la mesa para cenar, sin lujos, sin pretensiones, solo con amor, y eso, descubrieron, era más que suficiente. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos que aparecen en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.